Gracias, Señor. Mateo capítulo 9, versículo 27. Desde el versículo 27. ¿Lo tenemos? ¿Pueden decir amén? ¿Sí lo tenemos? Amén. Mateo 9, desde el versículo 27, y dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Alguien que diga conmigo: eran ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Santo Dios. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y mira lo que hicieron. Jesús, acabándoles de decir que no se lo dijeran a nadie, mira lo que hicieron. En el versículo 31, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Quédate callado, y lo menos que hicieron fue quedarse callado. Y yo no los culpo, ¿verdad? Porque ¿cómo uno se queda callado ante un milagro? ¿Cómo yo me voy a quedar callado cuando Dios a mí me sanó? ¿Cómo yo me voy a quedar callado cuando Dios a mí me salvó la vida? ¿Cómo yo me voy a quedar callado cuando Dios a mí me limpió de pecado? Cuando Dios a mí me perdonó. Ay, santo. Voy a ir a 2 de Corintios, con esto termino, para que se puedan sentar. 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, y voy a leer solamente el versículo 7. 2 de Corintios 5, 7. 5, 7. Dice, 2 de Corintios 5, 7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Ay, y vamos a orar por la palabra. Yo sé que les dije a ustedes la semana pasada que lo más probable era que el mensaje de la semana pasada era el último de la serie Rompiendo Mis Límites. Pero era pues lo más probable. El Señor me dio una palabra más bajo esta serie de Rompiendo Mis Límites. Y este mensaje de hoy específicamente se titula: no lo veo, pero no me detengo. No lo veo, pero no me detengo. Cerramos nuestros ojos para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú impartiendo tu palabra sobre nosotros, tu iglesia. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos empoderes, te pedimos que nos inspires un nuevo nivel de fe en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Amén, se pueden sentar. No lo veo, pero no me detengo. No lo veo, pero no me detengo. Y esta vez sí, este va a ser el último de la serie Rompiendo Mis Límites, porque hoy vamos a hablar acerca de la fe. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Hoy se va a romper el límite de la duda. El límite de la duda. Porque hay muchas cosas que a nosotros nos pueden detener en el camino, en este caminar en Cristo. Los rencores, la culpa, el sentimiento de indignidad, todas esas cosas que hemos discutido a través de esta serie de mensajes. Pero yo creo que no hay nada que a nosotros que nos detenga en el caminar en Cristo como lo es la duda. El no creerle a Dios. El no creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle, ¿verdad? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle. Y aquí nosotros tenemos una historia de dos ciegos que siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Y desde el arranque, cuando yo estaba leyendo este versículo, a mí lo más que me impresionó, incluso más que el hecho de que ellos hayan obtenido un milagro de sanidad, a mí me impresionó muchísimo que los ciegos estaban siguiendo a Jesús. ¿Cómo lo estaban siguiendo si no lo podían ver? ¿Cómo lo estaban siguiendo
si no lo podían ver? ¿Cómo dice la palabra que ellos incluso llegaron hasta la casa donde él estaba? ¿Cómo ellos llegaron hasta la casa donde él estaba si ellos no podían ver? Por la fe. Por la fe. Pero vamos a ver en estos pasajes que hay diferentes barandas sobre las cuales nosotros nos podemos ir agarrando. Que nosotros, mientras nosotros vamos acercándonos a aquellas promesas que no vemos todavía, aquellas promesas que no hemos visto cumplidas todavía en nuestras vidas, aquello que nosotros encontramos en la Biblia que es para nosotros, pero decimos, Señor, ¿qué pasa que todavía yo estoy ciego ante esto? Todavía no lo veo. ¿Cómo fue que ellos llegaron? Y yo me preguntaba, ¿qué ven los ciegos? ¿En algún momento te has hecho esa pregunta? A lo mejor yo soy el único loco. ¿Qué ven los ciegos? Y tú me dirás, pastor, pero si son ciegos, pues no ven nada. Pero me puse a buscar información sobre esto y encontré que hay diferentes grados de ceguera. Hay diferentes grados de ceguera. Está la ceguera congénita o las personas que nacen ciegos. Y en ese caso, cuando nacen ciegos, cuando nacen completamente ciegos, definitivamente no ven nada. Tú dirás, no, pues ven el color negro. Pero ellos no saben lo que es el color negro, porque nunca lo han visto. Así que es como un gran nada, un abismo. Constantemente lo que están viendo es como si fuera un abismo y no reconocen ninguna imagen porque no tienen ningún marco de referencia para comparar a lo que se parece. Están los casos de las personas que se quedan ciegas, sea por algún accidente o por alguna enfermedad. Y en estos casos sí, ven oscuridad. Personas que se quedan completamente ciegas, que pierden la vista por completo a causa de enfermedades o de accidentes, ven oscuridad, ven negro. Ven como si estuvieran mirando en las profundidades de la noche. Así ven. Te traigo esta información para que tú puedas identificarte y que podamos tener un poquito de empatía también con los personajes que estamos discutiendo hoy. Imagínate como si todo el día tú estuvieras mirando en las profundidades de la noche y no pudieras reconocer ninguna imagen, no pudieras distinguir nada delante de ti, no pudieras separar una cosa de la otra. ¿Cómo te moverías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo llegarías hasta la cocina? ¿Cómo te prepararías un sándwich para desayunar por la mañana? ¿Cómo te prepararías el café si tú no pudieras ver nada, si no supieras ni cómo llegar hasta la cocina? ¿Cómo llegarías al baño si tuvieras necesidad, cuando tengas necesidad? ¿Cómo llegarías al trabajo? ¿Cómo llevarías a cabo tus tareas en el trabajo si no pudieras ver? ¿Cómo estudiarías? ¿Cómo irías a la universidad? ¿Cómo saldrías a hablar con tus vecinos? ¿Cómo sería tu vida si tú no pudieras ver? Si estuvieras perpetuamente mirando hacia la profundidad de la noche, hacia un negro oscuro. Hay personas que tienen una leve percepción de la luz. Estas personas han perdido la vista hasta un nivel en el que solamente pueden identificar sombras, algunas figuras, algunas formas, pero no pueden realmente distinguir una cosa de la otra. ¿Cómo sería tu vida si tú estuvieras en esa condición? Si tú no pudieras distinguir, si se parara tu pareja frente a ti y tú no podés reconocer que es tu pareja, porque no la puedes ver claramente. Mi amor, eres tú, déjame tocarte. Hay personas que están legalmente ciegas, que a través de condiciones en la vida, también condiciones de salud posiblemente, han quedado legalmente ciegas. Y esto encontré que varía de persona a persona, pero generalmente la experiencia es como si estuvieras mirando a través de un papel transparente, que se ve más o menos lo que está al otro lado, pero se ve todo borroso. No puedes distinguir claramente, tienes que acercarte tanto a las cosas para poder ver en dónde están y qué es lo que tienes delante de ti. Encontré también que hay personas que desarrollan una condición que se llama visión de túnel. Visión de túnel.
Yo pensaba que esto era solamente un concepto psicológico, pero literalmente hay personas que desarrollan la condición de visión de túnel, que todo alrededor del centro queda oscuro y no pueden mirar a su alrededor, solamente pueden ver lo que tienen justamente delante de ellos. No tienes ese parámetro de identificar a tus alrededores. Encontré algo bien impresionante también que me inspiró a pensar, ¿qué sueñan los ciegos? ¿Qué sueñan los ciegos? Si tú piensas en cómo son tus sueños, son imágenes. En su gran mayoría son cosas que uno ve. Uno camina de un lugar a otro. Cuando tú te despiertas después de tener un sueño, tú recuerdas el lugar en donde estabas. Tú recuerdas las personas que estaban contigo. Tú recuerdas si reconoces a las personas o si no las reconoces. Había alguien, pero yo realmente no sé quién es, pero yo sé que había alguien conmigo, pero tú tienes la imagen porque la imagen quedó proyectada, porque el sueño a ti te proyecta una imagen. Los sueños, por definición, son la sucesión de ideas, emociones, sensaciones y primordialmente imágenes. Y estas cosas ocurren en nuestras mentes durante diferentes etapas del sueño. Sueños. Mientras nosotros descansamos, ocurren durante ciertas etapas esto que nosotros conocemos como sueño, que de momento nos despertamos y decimos, wow, yo estaba en la escuela, o yo estaba en el trabajo y estaba fulano conmigo y estaba pasando tal cosa. Estaba en la escuela y estaba en calzoncillo. ¿Alguien ha tenido un sueño así? Yo tuve ese sueño unas cuantas veces cuando estaba en la escuela. Y eso, ¿verdad? Los psicólogos dicen que eso habla acerca de inseguridades y de conflictos que uno tiene, ¿verdad? Y uno está buscando dónde esconderse, porque estoy en un lugar público, pero no tengo ropa, pues, ¿qué es esto? Y son sueños tan vívidos, cosas que uno recuerda a detalle. Yo tuve un sueño una noche que yo creo que estaba en primer año de universidad, yo estaba bien mal, ¿verdad? En todas mis ataduras. Y tuve un sueño que yo estaba caminando por una urbanización abandonada. Y era de noche. Y lo único que estaba alumbrando era la luna llena. Todos los semáforos estaban apagados, todas las casas estaban abandonadas, estaban vacías, estaban oscuras, no se veía nada en ninguna de las casas. Y de momento yo estoy caminando y yo estoy preguntándome dónde rayos yo estoy. Y me dio con entrar en una de las casas porque la encontré que tenía la puerta abierta. Y entré por la casa y empecé a caminar por la casa y de inmediato me dio una desesperación porque el nivel de oscuridad allá adentro era algo que me asustó. Así que yo empecé a correr por la casa tratando de prender los switches de luz, tratando de prender lámparas, tratando de prender las luces. Yo estaba tratando y como no encontraba nada que prendiera, me dio una desesperación que yo creo que yo me di cuenta que yo estaba en un sueño. Porque yo decía, esto no puede ser real. Y lo que hice fue aguantar la respiración. En el sueño, aguanté la respiración y me desperté ahogado, asfixiado. Me desperté. ¿Qué es esto? Y entonces me fui para el baño y me puse a recordar todo el sueño, y yo, ¿qué sueño más loco es este? Y cuando me volví a acostar a dormir, yo dije, yo no quiero volver a tener ese sueño que tuve. Así que me puse a pensar en la chica que era mi novia en aquel momento. Yo dije, déjame ser intencional y déjame pensar en ella. Ay, ella, ¿verdad? Ella. Me puse a pensar en ella y me quedé dormido. Y cuando yo me desperté, yo estaba en el cuarto de la casa abandonada del sueño que había tenido antes de volver a acostarme a dormir. En la casa abandonada esa, yo estaba en una cama, estaba en el cuarto máster y de momento me dio la desesperación y cuando miré para el lado estaba la que era mi novia, conmigo. Y ahí como que de momento pude respirar y, pero de momento empecé a escuchar
los pasos de alguien que venía caminando por la casa. El piso era de madera, así que se escuchaban los pasos de esa persona que venía. Y yo escuchaba que venía alguien que se estaba acercando y yo decía, ¿qué es esto? Y a mí me dio un susto porque yo no entendía y estaba esa casa oscura y de momento ha entrado este hombre grandote que lo único que se veía era su sombra. Era una sombra gigante de un tipo grandote que se paró al lado de la cama y empezó a gritarnos en un lenguaje que yo no pude entender. Y la que era mi novia en aquel momento se despertó y ella empezó a responderle en el mismo lenguaje. Yo no podía, ellos dos ahí peleando y yo escuchando todo esto, este revolú, y ellos hayan quedado en un lenguaje que yo no podía entender. Y yo, ¿qué es esto? Y a mí me dio una desesperación. Ella se fue detrás de él peleando, ellos se fueron discutiendo, yo me fui detrás de ellos y de momento me encontré en la oscuridad de esa casa y me dio otra vez la desesperación y fui tratando de prender las luces y prender las luces y prender las luces, y de ahí como que me di cuenta que estaba en un sueño otra vez y volví y aguanté la respiración y volví y me desperté y no dormí más nada en el resto de la noche. Sueños. De ese sueño yo he sacado mucha interpretación para mi vida que me hablaba acerca de mi condición en ese momento. Los sueños son manifestaciones de sentimientos, de emociones y de sensaciones. Por eso en ese sueño yo pude ver y también yo pude escuchar. Yo no sé si has tenido algún sueño alguna vez que tú estás comiendo y en el sueño tú puedes probar la comida. Te sabe a helado, o te sabe a paleta, o te sabe, porque en el sueño tú experimentas lo que son las sensaciones. Y encontré en este estudio que los ciegos tienen sueños, y los sueños de los ciegos son mucho más sensacionales que los nuestros. Porque en la medida en que la persona que es ciega tiene que desarrollarse en su vida, se obliga a desarrollar o a aumentar su capacidad para percibir a través de todos los demás sentidos. Así que desarrollan más lo que es el sentido auditivo, desarrollan más lo que es el sabor, desarrollan más lo que es el sentimiento, lo que es sentir, lo que es palpar, lo que es tocar las cosas para saber en dónde están, para saber quién está con ellos. Y encontré que 18% de las personas que fueron encuestadas, que participaron de este estudio, ellos experimentaron en sus sueños lo que es el probar y el sabor. 18% versus 7% de las personas que ven. Nosotros que vemos, nuestros sueños son más enfocados en imágenes, pero las personas que no ven, sus sueños son más enfocados en otras sensaciones. Por ejemplo, lo que es el probar. 30% reportaron que olieron cosas en sus sueños, versus 15% de las personas que no son ciegas. 70% reportaron haber tocado algo y haberlo sentido en el sueño. En el sueño ellos recuerdan que tocaron y palparon algo, versus nosotros, que es prácticamente la mitad, un 40%. 85% reportaron haber escuchado cosas en sus sueños, versus nosotros que solamente 65%. O sea, la mayoría de lo que nosotros percibimos en los sueños es a través de lo que vemos. Quienes perdieron la vista tienen diferentes recolecciones, porque de acuerdo al tiempo que ha pasado desde que perdieron la visión, poco a poco sus sueños van perdiendo imágenes también. Lo que realmente me sorprendió de este estudio fue que arrojó que los ciegos tienen más pesadillas que las personas que ven. Los ciegos estadísticamente tienen más pesadillas que las personas que ven. Y no pudieron encontrar una causa concreta para explicar el fenómeno, pero dieron a aludir que podía ser el hecho de que la persona ciega enfrenta peligros en la vida mientras van caminando, porque se sienten amenazados, no saben si van a tropezar.
No saben si se van a llevar algo enredado, no saben si se van a caer. Hay momentos donde a lo mejor no saben quién está con ellos, hay momentos en los que a lo mejor ellos no saben quién. Es una cosa peligrosa no tener visión en un mundo hecho para gente con visión. Esto lo encontré casi textualmente en el estudio y a mí me ministró de una manera poderosa. Es una cosa peligrosa no tener visión en un mundo hecho para gente con visión. ¿Cuál es la visión que tú cargas? ¿Cuál es la visión que tú cargas? ¿Cuál es esa palabra que Dios ha plasmado en tu corazón con esa imagen? Algunos sueñan con una familia restaurada. Algunos sueñan con unas finanzas sanas. Algunos sueñan con estabilidad emocional. Algunos sueñan con salud. Algunos sueñan con ministerio. Algunos sueñan con llevar a cabo ese proyecto empresarial. Algunos sueñan y de acuerdo a la visión que Dios te ha dado. Pero ¿cuál es la visión que Dios te ha dado? Porque es algo peligroso no tener visión en un mundo que está hecho para gente con visión. Nosotros necesitamos a veces recordar a ver qué fue lo que Dios me dijo, porque nos afanamos y entramos en unos patrones de vida que muchas veces son por rutina y no tienen nada que ver con la visión que Dios tiene para nosotros. No tiene nada que ver con la palabra que Dios nos ha hablado, no tiene nada que ver con nuestro propósito, y a veces nos entregamos por unas cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que hizo mi papá, o porque esto fue lo que me enseñaron, porque esto es lo que se supone que yo esté haciendo. ¿Cuál es la visión de Dios para esta etapa de tu vida? Habacuc capítulo 2 dice en el versículo 1, Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Mira cómo el profeta mezcla sentidos. Yo estaré pendiente para ver lo que se me dirá. ¿Por qué? Porque el profeta estaba orando y él estaba esperando una respuesta de Dios. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y esto es poderoso, porque Dios conoce los efectos de la enseñanza visual. Aquí tenemos una profeta en el ministerio de danza, que cuando ella se mete en oración, Dios le da unas imágenes que cuando llegamos aquí al ensayo, ella llega con dibujos. Ella se mete a orar y Dios le muestra imágenes y ella las dibuja. Unas cosas impresionantes, unas cosas proféticas. Dios hablando a través de imágenes. Y no es anormal que esto ocurra. Lo que pasa es que no todos tenemos talentos artísticos así. Bendigo tu vida y tu talento. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Pero Dios, nosotros nos debemos preparar para recibir palabras de Dios transmitida a través de visiones e imágenes. Es común que Dios te hable poniéndote una imagen en tu corazón. Te podría poner a lo mejor el rostro de una persona cuando tú estés orando. Tenemos que orar. Esto es suponiendo que estamos orando. Estas cosas, no he visto de muchos casos que estas cosas sobrenaturales o muy espirituales ocurran, ¿verdad? En dinámicas muy naturales o muy cotidianas. Hay que orar. Pero en oración es común que Dios entonces te proyecte la imagen de una persona y que tú estés orando, a lo mejor estás intercediendo por tu propia familia y de momento te llega una imagen de una persona y comienzas a interceder por otra persona que no estaba en tu plan de intercesión. ¿Por qué? Porque Dios te proyecta ese plan. Dios te cambia tu plan. Dios cambia nuestros planes en oración. Hay veces que nosotros vamos con nuestras listas de compra y nosotros queremos orar por esto y por esto y por esto, pero cuando entramos en espíritu, cuando de momento el Espíritu Santo toma control de mi tiempo de oración y Él comienza a poner peticiones adicionales en mi corazón, me pone a orar por otras cosas, me pone a orar por el negocio de mi compañero, me pone a orar por el negocio de mi amigo, me pone a orar por el matrimonio de mi amiga, me pone a orar por los hijos de mi amigo, me pone a orar por esta persona y me pone a orar por la otra, porque Dios va a plasmar visión a aquel que se lo pida, a aquel que esté pendiente. ¿Estamos escuchando? Estaremos escuchando.
para recibir lo que Dios nos va a decir, para recibir lo que Dios nos quiere decir. Y me llamó mucho la atención que dice, ¿qué he de responder tocante a mi queja? Él estaba esperando que Dios le respondiera respecto a la queja que él le había presentado a Dios. Hay propósito en mi problema. Dios usa mis problemas para contestar y para satisfacer bendiciones, para satisfacer peticiones a mi alrededor. Ay, santo. No sigas tratando de huir de aquello que Dios está tratando de revelarte. Mi problema en esta temporada señala hacia mi propósito en esta temporada. Hay cosas de las cuales nosotros tratamos de huir, pero es allí en mi queja, en tu queja. Es en tu queja. Es en tu queja que Dios quiere dar revelación. Es en tu queja que Dios quiere responder. Es en tu queja. Y Dios es capaz de permitirte experimentar una queja. Alguien que diga conmigo, mi queja. Mi queja. Alguien que lo diga duro, mi queja. Es posible que Dios permita que nosotros experimentemos esa queja, porque es en medio de la queja que Dios va a responder a algo más allá de lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos físicos. Santo Dios. Y en el versículo 2 de Habacuc 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escríbela y declárala en tablas de madera o en tablas de piedra, como se usaban en aquel tiempo. Eran tablas en un lugar que pudiera durar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se te olvide. Dios no quiere que se te olvide. Ay, no olvides la visión que te estoy dando, te dice el Señor. Para que corra el que leyere en ella. Dios ha predispuesto ya de algunas personas que van a leer sobre la visión, pero nosotros tenemos que tener la capacidad para comunicarla. Por eso le dijo al profeta, escríbela, declárala en tablas. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de declarar la visión que Dios nos ha transmitido mediante revelación divina, nosotros en el mismo ejercicio aprendemos cómo comunicar la palabra que estamos cargando. No podemos esperar que la gente que nos rodea nos apoye en la palabra que estamos cargando si nosotros mismos no la sabemos comunicar. Y por eso Dios le dice al profeta, escribe lo que yo te voy a decir. Y por eso en el ministerio de adoración estamos haciendo esta dinámica de que cuando llegamos al ensayo tenemos un tiempo de compartir lo que Dios nos ha hablado durante la semana. De hecho, le hago una invitación abierta. El que quiera venir a participar de esa dinámica están invitados. Y compartimos lo que Dios nos ha hablado durante la semana y con eso llegamos con algo escrito o con algo que encontramos en algún versículo bíblico. Dios me habló a través de esto. ¿Por qué? Porque esa es la visión que Dios te está dando para este tiempo. Eso habla acerca del propósito de Dios contigo en esta temporada. Eso habla acerca de lo que Dios está tratando de hacer en tu vida. Y si nosotros no sabemos comunicar claramente cuál es la visión que Dios está revelando a nuestras vidas, ¿cómo pretendemos que la gente nos apoye? Y muchas veces nos quejamos porque no tenemos el apoyo. Pero te pregunto, ¿ellos saben lo que tú sabes? Porque si ellos no saben lo que Dios te ha dicho, ¿cómo podemos, no nos podemos molestar con ellos? Declara la visión en tablas. Redáctalo, escríbelo, que tú puedas entender claramente cuál es el propósito de Dios con tu vida. Si tú no entiendes cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿cómo tú pretendes que yo lo entienda? Y gente se han comunicado conmigo y me han dicho, pastor, ora por mí para ver si Dios te dice el propósito que tiene conmigo. Yo, por favor, esto Dios te lo quiere revelar a ti directamente. Lo más brutal es que entonces yo le pregunto, ¿tú oraste para que Dios te revele el propósito que tiene contigo? No. Pues mi hijo, por favor, es a mí a quien me toca orar por mi propósito. Y
en la medida en que yo voy entendiendo cuál es la visión. Dice en el versículo 3, aunque la visión tardara un poco, mas se apresura hasta el fin, no está detenida. Aunque hay cosas que Dios ha hablado en nuestras vidas que nosotros no hemos visto todavía, no es que se haya detenido. No es que se haya detenido, sino se apresura hacia el fin y no mentirá. Lo que Dios te dijo no es una mentira. La palabra que Dios te dijo, la palabra que Dios te dio, de que Dios te va a usar para esto y para lo otro, de que Dios te va a poner a predicar, de que Dios te va a usar para bendecir familia, de que Dios te va a usar para restaurar gente, de que Dios te va a usar para restaurar mujeres, de que Dios te va a usar para restaurar jóvenes, de que Dios te va a usar para levantar una gran empresa, de que Dios te va a usar para el propósito que sea. Dios no ha mentido. Esa palabra está allí. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuántos gritan aleluya? No tardará. Y tal vez nosotros no estamos legalmente ciegos como algunas personas, pero yo sé que hay muchas cosas que nosotros tenemos plasmadas en nuestros corazones como visión y como palabra de Dios que todavía no estamos viendo delante de nuestros ojos. Y aquí hay gente que están cargando esa promesa de bendición, esa esperanza, esa fe de un milagro de salud. Aquí hay gente que está esperando ese milagro de salud. Amén. No hay ninguno, yo soy el único. Ay, tal vez un milagro sobre tus hijos. Habrá alguien que está esperando un milagro sobre sus hijos. Tal vez un milagro en tu matrimonio. Habrá gente esperando milagros familiares, matrimoniales, santo Dios. Tal vez un milagro en tus finanzas. Habrá gente aquí que están esperando milagros de ver la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural en mi vida. Amén. Amén. Ay, santo. No lo veo todavía, pero no me detengo. Porque aunque parece que tarda, no está tardando. Es que hay un tiempo que es perfecto de Dios. Hay un tiempo que es perfecto de Dios. Y regreso a Mateo capítulo 9. Tengo un gran reto ahora de terminar este mensaje en 10 minutos. Voy a hacer todo lo posible. Que empezamos un poquito tarde hoy la palabra, pero voy a hacer todo lo posible. Mateo capítulo 9, versículo 27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Alguien que diga conmigo, hijo de David. Aquí hay mucha revelación. Lo primero es que nosotros necesitamos identificar la antesala del milagro. La antesala, todo milagro tiene una antesala. Todo milagro tiene una antesala. Y dice la palabra en Mateo 9, 27, que pasando Jesús de allí. ¿De qué fue? Estos hombres ciegos se enteraron que Jesús había salido de allí. Y si nosotros buscamos un poquito más adelante en ese capítulo 9 de Mateo, vamos a encontrar desde el versículo 23 en adelante que Jesús sanó a la hija de Jairo. Y ellos se enteraron de lo que Jesús hizo con la hija de Jairo, porque Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre de influencia, era un hombre importante y se había enterado. Él también se había enterado que por allá hay un Jesús que sana, hay un Jesús que restaura, hay un Jesús que tiene un poder sobrenatural. Y este hombre, que era un hombre religioso, líder de mucha influencia, este hombre se murió su hija en su casa. Y él salió corriendo porque se enteró que había un Jesús que hacía milagros. Y fue a donde Jesús y le dijo, mi hija ha muerto. Y Jesús entonces fue a su casa, fue hasta su casa. Mira cómo nosotros nos vamos dejando llevar para adquirir nuestros milagros. Nosotros nos vamos dejando llevar por las palabras de referencia que hemos recibido anteriormente. Este hombre Jairo se enteró que Jesús había hecho un milagro y por eso él fue a reclamar el suyo. Él fue, y dice la palabra que cuando entró Jesús, estaban los incrédulos, o estaban las personas de apoyo. Vamos a darle una connotación. Estaban las personas que estaban celebrando, pero en el estudio bíblico que encontré que ellos estaban tocando flauta en la casa de la hija de Jairo que había muerto, porque eso era una costumbre pagana. Estaban tocando música allí. Había gente allí, como todavía se ve en algunos lugares, que hay personas que se les paga para ir a llorar en los velorios. Y había ese tipo de personas allí que habían entrado. Estos no son cosas de Dios, son de culturas paganas.
Y me chocó que un líder de la religión judía, un hombre de influencia, haya metido prácticas paganas en su casa. Hay. Pero los hay. No, eso pasa en las mejores familias, ¿verdad? Y Jesús, cuando entró, le dijo a todo el mundo: salgan afuera porque ella no está muerta sino que duerme. Y la gente se burló de él. Mira el ambiente que había en ese lugar, que se burlaron de Jesús. Pero dice la palabra que en cuanto lograron sacar a esa gente de allí, Jesús tomó a la niña por la mano y la niña revivió y se levantó. Muchas veces lo único que se requiere para poder desatar el milagro es un cambio de atmósfera, un cambio de ambiente. Porque si nosotros nos rodeamos de incrédulos, esto ha sido un tema que lo hemos visto a través de esta serie de mensajes, lo hemos visto una y otra vez, lo que es la importancia de las relaciones. Si nosotros nos rodeamos de incrédulos, nos vamos a meter en ambientes de incredulidad. Y es difícil que un milagro de fe se desate en un ambiente de incredulidad. Y si nosotros queremos desatar el milagro sobrenatural sobre nuestras vidas, tenemos que cambiar la atmósfera. Tenemos que cambiar la atmósfera. Yo no sé tú, pero yo voy a adorar aquí. Yo no sé tú, pero yo voy a adorar aquí. Si tú no vas a adorar, yo te invito a adorar conmigo, pero si tú no vas a adorar conmigo, la puerta está allí. Porque aquí yo voy a llenar este lugar de alabanza, yo voy a llenar este lugar de adoración, yo voy a poner mi música cristiana, yo voy a abrir mi Biblia, yo voy a meterme aquí en intercesión, yo voy a interceder, yo voy a orar por ti también, estés tú conmigo o no estés conmigo. Y por eso es que nosotros adoramos ese ratito al principio del culto. Yo escuchaba que le contaban a mi mamá, de hecho, alguien que había invitado a mi mamá a una iglesia en Cabo Rojo y le decía: la primera hora pues son cancioncitas. Yo llego una hora más tarde que empieza el culto, porque pues las cancioncitas del principio pues yo no las necesito. Ay, si la gente entendiera lo que puede ocurrir en una atmósfera de gloria. Si la gente entendiera lo que puede ocurrir en medio de la adoración, cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, cuando la presencia de Dios llega, y dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, cuando el pueblo de Dios adora, cuando el pueblo de Dios se une para alabar y exaltar y levantar el nombre de Cristo, la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar y milagros pueden suceder. 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 Lo único que hay que hacer es cambiar la atmósfera. Cambiar la atmósfera. Por eso no llegues tarde al culto. Porque algo poderoso sucede aquí en el principio. Que si tú logras conectarte con lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí, lo que los músicos están tratando de hacer con estas cancioncitas, no son cancioncitas, es lo que puede ocurrir cuando nosotros usamos la canción para adorar sobre la canción. Utilizamos la canción como una plataforma para levantar nuestra adoración a Dios. Cosas grandes suceden. Cosas grandes suceden si nosotros logramos cambiar la atmósfera en el lugar en donde estamos. Amén. Entonces, ¿cuál fue la baranda que usaron estos ciegos para llegar hasta donde Jesús? La baranda que ellos usaron fue el alboroto que estaban haciendo aquellos en la casa de Jairo, que había recibido un milagro sobrenatural, que aquella gente de momento se gozaron, aquella gente cuando vieron que lo que Jesús dijo se hizo. Que cuando Jesús dijo, no se preocupen porque ella no está muerta, ella está durmiendo. Ellos al principio se burlaron, pero cuando Jesús cambió la atmósfera en ese lugar, Él sacó la incredulidad y manifestó la voluntad del Padre. Cuando esa niña se levantó, aquella gente se alborotó, aquella gente se activó, aquella gente clamó, aquella gente gritó: ¡aleluya! Dios es real, Dios es real. Dios es real. Y cuando ellos escucharon, estos ciegos que a lo mejor estaban lamentándose por su condición, en aquel momento no había welfare, aunque la ley sí preparaba una ayuda. O sea, el welfare no es un invento del hombre, el welfare es inspirado por Dios, para que de alguna manera todos colaboremos para ayudar a los más necesitados. Pero aún así era una vida muy difícil. Y yo me los imagino a ellos lamentándose ante todas las dificultades, pero escucharon el alboroto
De aquella gente que cuando yo, pero ¿qué es lo que pasa? Y cuando le gritaron a alguien, mira, ven acá, cuéntame qué es lo que está pasando en aquella casa, cuéntame, alguien que me explique, alguien que me diga qué es lo que está pasando allí. Pero tú no te has enterado que hay un tal Jesús de Nazaret que entró en la casa de Jairo. ¿Te acuerdas de Jairo? Sí, el principal. Entró en la casa de Jairo y sanó y levantó y resucitó a la hija de Jairo que había muerto. ¡Ay, santo! Y yo me lo imagino a ellos levantándose. Espérate, yo me tengo que... Ayúdame. Y yo me lo imagino a ellos haciendo lo que pudieran hacer para poder llegar. Y ellos ciegos, pero agarrados de una palabra que les servía a ellos de un marco de referencia. Que ellos decían, yo no veo, pero a mí me dice la palabra que yo estoy recibiendo acá. Este testimonio que yo estoy escuchando, a mí me sirve para yo agarrarme. Que si Dios hizo el milagro con ella, lo puede hacer conmigo también. Si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo también. Si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo también. Y ellos iban agarrados de esa baranda. Yo no estoy seguro para dónde yo voy, pero yo sé que yo tengo una palabra de la cual yo me voy a agarrar. Yo voy a mantenerme agarrado a esto. Yo voy a mantenerme agarrado a esta palabra. Yo no sé tú, pero yo no me voy a quedar ahí estancado. Yo tengo una palabra. Yo tengo una palabra, yo tengo una palabra que ha cambiado mi manera de pensar. Yo tengo una palabra que a mí me ha dado esperanza. Yo tengo una palabra que a mí me ha inspirado fe. Yo tengo una palabra que a mí me ha hecho pensar que hay una posibilidad para mi vida. Alguien que diga, yo tengo una palabra. Ay, santo Dios. Algo poderoso sucedió en el versículo 27. Al final, cuando ellos estaban dando voces hacia Jesús, ellos le dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David, hijo de David, hijo de David. ¿Por qué? Porque se había profetizado que el Mesías iba a venir a través del David, a través del linaje del rey David. Y estos hombres, sin haber ido a ningún culto, estos hombres sin haber ido a escuela bíblica, a estudios bíblicos, sin haber ido a la iglesia, estos hombres dijeron, este es el Mesías. Este es el Mesías. La magnitud de tu revelación señala hacia la magnitud de tu milagro. La magnitud de tu revelación señala hacia la magnitud de tu milagro. En otras palabras, ¿cuánto tú crees en el poder de Cristo? ¿Cuán grande es la revelación que tú tienes de tu Cristo? Porque hay personas que la revelación que tienen de Cristo la limitan a una imagen, una estatua, una cosa plasmada, una cosa puesta en la pared, y ese es el tamaño de mi Dios. Pero cuán grande es la revelación que tú tienes de Cristo. ¿Tú crees que Él es el Mesías enviado? ¿Tú crees que Él es el Salvador profetizado? ¿Tú realmente crees que Él es el Hijo de David? ¿Tú crees que Él es el cumplimiento de las profecías? ¿Tú crees que Él es el Salvador de tu alma? ¿Tú crees que Él es aquel que ha sellado tu eternidad? ¿Tú crees? Porque la palabra de referencia que ellos recibieron, a ellos les inspiró la fe en el Mesías. Este es mi Salvador. Este es mi Salvador. Y en algún momento u otro nosotros tenemos que soltar la resistencia de la duda de que Dios es, en efecto, a través de su Hijo Jesucristo, el gran Salvador esperado. Y que su poder es ilimitado. Y que su reino es eterno. Señor, yo voy a creer a ti. Yo voy a creerte. Yo simplemente voy a creerte. ¿Y cuál fue el último milagro del cual tú te enteraste que te inspiró para estar aquí hoy? Porque si nosotros estamos aquí hoy es porque en algún momento nosotros recibimos como esos ciegos una palabra que nos sirva a nosotros de un marco de referencia que yo me voy a agarrar de esto. Yo creo que hay algo en esa iglesia. Yo creo que hay algo en ese lugar. Yo he visto por el testimonio de fulano, porque el testimonio es una cosa poderosa. Yo he visto por el testimonio de fulano que ha dado un cambio tan y tan brutal, que parece que este Jesús, este Cristo parece que es real, parece que hace milagros, porque yo me acuerdo de cómo era fulano. Y yo lo veo ahora y yo no lo reconozco. Yo no te puedo explicar cómo fue que esto ocurrió, pero a mí me da una curiosidad que me atrae a la iglesia. Yo no sé si tú te has enterado, pero esta señora que está aquí, Dios la sanó de un tumor.
Yo no sé si lo saben. Yo no sé si lo saben. Pero le venían monitoreando a mi mamá, a Nidia, pastora de aquí. Le venían monitoreando un tumor y cuando llegó la fecha de operarla, ya la iban a operar porque el doctor dijo, no, esto hay que sacarlo ya obligado. El domingo antes, la operación fue un miércoles si no me equivoco, el domingo antes de ese miércoles oramos por ella en la iglesia y cuando ella fue a la operación, a ella la anestesiaron, la prepararon, la operaron y cuando se despertó, el doctor la estaba mirando como que, no entiendo. Y ella, doctor, ¿qué pasó? Y el doctor le dijo, no encontré el tumor. ¿Cuánto le dan gloria a Cristo? ¡Aleluya! 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 No encontré el tumor, encontré 2 ovarios que están, que tú sabes, como nena de 30. Ten cuidado que no vayas a quedar preñada. Así le dijeron. Ay. Y nosotros necesitamos escuchar estos testimonios, porque estos testimonios a mí me da una baranda para yo agarrarme. Yo no estoy viendo todavía mi milagro, pero si Dios lo hizo con Nidia, lo puede hacer conmigo y yo no me detengo. Yo no veo mi milagro todavía, pero yo no me detengo. Yo sigo para adelante, yo sigo para adelante, yo sigo para adelante. Yo no me voy a detener. Yo no me voy a detener. Yo no me voy a detener. ¿Y cuál es ese milagro? Agárrate de esa palabra que tú recibiste. Agárrate de esa palabra y camina en fe. Camina en fe. Camina en fe. ¿Qué es lo que se requiere para dar un paso en la oscuridad? Cuando tú no ves claramente la promesa, cuando tú no la ves todavía, se requiere una fe, se requiere agarrarse uno de una palabra que a mí me sirva de marco de referencia. A mí me impresiona Abraham en Génesis capítulo 12. Ya estoy en mi segundo punto. No vamos a pasar de las 2 de la tarde, no se preocupen. Génesis capítulo 12, versículo 1, pero se están gozando la palabra. Sí, sí. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esto es una fe a otro nivel. Porque tú y yo tenemos palabras que podemos usar como marco de referencia para agarrarnos. Pero Abraham no tenía una palabra para usar de marco de referencia. Él no sabía que Dios hacía las cosas que Dios hizo con él. Yo creo que por eso es que la Biblia le llama el padre de la fe. Este es el papá de los pollitos. Este es el papá de los pollitos. Porque él no tenía una palabra él no tenía nada de qué agarrarse, solamente fe en su más pura esencia. Solamente dijo, yo le voy a creer a Dios. Lo que Dios, y hay veces que necesitamos ese tipo de fe. Hay veces que necesitamos ese tipo de fe cuando Dios te dice que va a hacer contigo algo que tú no has visto a Dios hacer en más nadie. Señor, este edificio Señor, no tengo de dónde, pero yo te voy a creer a ti. Pero yo te voy a creer a ti. Yo te voy a creer a ti. Yo te voy a creer a ti. Esto se llama el don de fe. La Biblia en 2 de Corintios, cuando habla acerca de los dones del Espíritu, no te voy a coger mucho tiempo con esto, pero esto te va a edificar. La Biblia, cuando habla de los dones del Espíritu, habla del don de sanidades, el don de milagros, el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Habla de los 9 dones que son los dones del Espíritu. Entre ellos está el don de fe. El don de fe no es lo mismo que la fe impartida que cada uno de nosotros tiene, porque la palabra dice que a cada uno le es dado una medida de fe para creer. Eso se llama fe para salvación. A cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe que es fe para salvación. Ahora el don de fe es una impartición sobrenatural de un grado de fe que a ti te impulsa para hacer lo sobrenatural. Es eso que el mismo Espíritu Santo pone en tu corazón, que a ti
de alguna manera que tú mismo no te puedes explicar, pero lo que tú no te atrevías a hacer para Dios ayer, hoy de momento te atreves a hacerlo. Yo no te lo puedo explicar, pero yo ayer estaba completamente resistido a esto, pero yo hice un ayuno y una oración y a mí Dios me tocó en ese momento que yo tuve en esa experiencia y de momento me atrevo. Yo no te lo puedo explicar de dónde salió esta valentía, de dónde salió este coraje. Esa valentía y ese coraje se llama el don de fe. El don de fe es impartido sobrenaturalmente. Pidamos el don de fe. Pidamos el don de fe para nosotros levantarnos, adquirir y poseer todo lo que Dios nos ha hablado. Todo lo que Dios nos ha hablado. Yo no me voy a cansar, yo no me voy a detener hasta que yo alcance todo lo que Dios a mí me ha hablado. Y yo imparto esto sobre tu vida en el nombre de Jesús. Yo no me voy a detener hasta que yo no alcance todo lo que Dios a mí me ha hablado. Y Dios me ha hablado muchas cosas. Así que a mí me van a ver bien entretenido. Bien entretenido. Muchos proyectos. Porque Dios me ha hablado muchas cosas. Y yo en el nombre de Jesús le pido a Dios que te transmita esta pasión. Que todo lo que Dios a ti te ha hablado, que no te detengas. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que pedirle a Dios más fe, pídele a Dios más fe. Porque pedid y se os dará. Lo que nosotros le pidamos a Dios, Dios nos va a dar. Amén. 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 Déjame seguir porque me quedo. Yo creo que a Dios le gusta trabajar con nosotros de esta manera, como en la oscuridad. Abraham, cuando dio esos pasos, cuando él dejó su tierra y su parentela, fue como caminar en ceguera, porque él no sabía el camino, él no tenía un mapa, él no sabía para dónde iba ni lo que se iba a encontrar, él no sabía el tiempo que le iba a tomar, él no sabía. Y yo creo que a Dios le gusta en gran manera trabajar con nosotros de esta forma, de dejarnos a oscuras. Yo tengo niños pequeños en mi casa. Y los niños pequeños saben que tienen juguetes pequeños. Mis niños pequeños tienen juguetes pequeños. Y se ha podido desarrollar toda una colección de dinosaurios pequeños en mi casa. Unos juguetitos, unas cosas bien chulas. El detalle de estos dinosaurios y de estos artefactos es que tienen miembros de sus cuerpos que son punzantes. Y si tú estás caminando descalzo en tu casa, por ahí hay 2 o 3 que se están riendo conmigo porque yo creo que saben de lo que estoy hablando. Que en algún momento tú no te puedes confiar a caminar descalzo por la casa porque vas a pisar en algún lugar, vas a pisar ¿cómo es que se llama el pajarito? Un pterodáctilo. Vas a pisar un pterodáctilo. Así me dice el nene mío menor que cumple 3 años en noviembre. Y él dice, este es el pterodáctilo. Y tú vas a conocer al pterodáctilo cuando tú le pongas la planta del pie encima sin verlo. ¡Ay, santo Dios! Ahí es que tú vas a conocer al pterodáctilo. ¡Ay, qué es esto! Y cuando tú miras, el pterodáctilo. Pues por la noche, cuando a mí me dan ganas de ir al baño, yo tengo que pensarlo unas cuantas veces, porque no es lo mismo caminar de día que caminar de noche. No es lo mismo, ni se escribe igual, porque de día por lo menos yo puedo ir mirando, pero de noche no se ve. Entonces uno se pone a pensar, ¿me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o aguanto? Yo creo que yo puedo aguantar un poquito más. Yo creo que yo puedo aguantar hasta la mañana. Yo puedo aguantar hasta la mañana. ¿Por qué? Porque el riesgo... Si tú pudieras ver el riesgo, pues el análisis del riesgo a nosotros nos mantiene en la cama aguantando el deseo, aguantando las ganas. Así que todo se resume en cuántas ganas tú tienes. Porque hay personas que están dispuestas a quedarse en sus camas explotando, con ganas de ir al baño, pero aplica también con nuestros propósitos en la vida. Y yo me quedo postrado, explotando por dentro, porque yo estoy cargando algo que es tan grande. Yo estoy cargando una palabra de Dios que es tan grande. Yo estoy cargando un propósito tan y tan grande. Pero cuando yo me imagino
dinosaurios por el piso que yo me puedo llevar enredado si yo me levantara de este lugar y me pusiera a caminar hacia mi destino. Si yo me arriesgara a dar estos pasos realmente para seguir avanzando hacia lo que Dios a mí me ha dicho. Y hay demasiadas personas que evaluando ese riesgo deciden quedarse en sus camas. Yo me quedo aquí mejor explotando, aunque me reviente. Pero el riesgo parece ser demasiado. ¿Qué se requiere? Se requiere un anhelo ardiente. Un anhelo ardiente. Un anhelo ardiente. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación, para aquellos que están tomando nota, Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está esperando que se note que tú eres hijo de Dios. La tierra está esperando, dice, con anhelo ardiente, que se manifieste lo que el Padre ha puesto en ti. Que se manifieste lo que el Padre ha puesto en ti. Nosotros somos la tierra aquí. Y todo lo que nos rodea y toda la gente que está a nuestro alrededor, estamos esperando por ti. Con ansias locas. Yo quiero ver lo que Dios ha puesto en ti. Yo quiero ver el cumplimiento de esa palabra que tú estás cargando. Yo quiero ver que tú puedas caminar en tu propósito y en tu destino. Yo quiero verte caminar con la alegría y la satisfacción de estar cumpliendo el propósito divino. Yo quiero verte. Yo quiero verte en esas, yo quiero ver cómo Dios te usa. Yo para hacer grandes proyectos, para hacer grandes cosas, para bendecir gente, para salvar gente, para restaurar familias, para levantar al caído, para darle esperanza a aquel que la ha perdido, para abrirle los ojos a los ciegos. Estamos esperando. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere el mismo grado de deseo que tiene la tierra para contigo. Un anhelo ardiente. Un anhelo ardiente. Hay veces que los nenes míos se ponen tan y tan hyper que uno dice: este tendrá hormigas en el pamper. ¿Qué es lo que le pasa? Que está por ahí. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a este muchachito que no se está quieto? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es un anhelo ardiente. Eso es un anhelo ardiente de jugar, eso es un anhelo ardiente de hablar, eso es un anhelo ardiente de correr, eso es un anhelo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos para sus propósitos. Un anhelo ardiente que sean como hormigas en los calzones míos, que sea como algo que esté encendido debajo de mí, que no me permite estarme quieto en este lugar. Yo tengo que correr hacia todo lo que Dios a mí me ha prometido. Yo tengo que alcanzarlo. Yo tengo que alcanzarlo, un anhelo ardiente, amén. Ay, santo Dios, llega hasta la luz. Dice la palabra que ellos en el versículo 28 llegaron hasta la casa y vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creen que yo puedo hacer esto? Ya estoy terminando. ¿Creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces dice que ellos llegaron a la casa y vinieron a él. Y yo le doy gracias a Dios de que tú llegaste hoy a la casa de Dios. Pero el pastor no es Dios. No me mires a mí con una expectativa divina. El propósito de nosotros, yo sé que el pastor de aquí es buena gente. Yo sé que el ministerio de adoración es apasionado, yo sé que los ujieres son amables, pero nada de eso es Dios. Todo el equipo de trabajo ministerial, nuestra pasión es señalarte el camino hacia Cristo. Es hacia Él. Que tu relación con Dios no dependa de lo que ocurra aquí un domingo. Llegaste a la casa de Dios, ahora ven a Él. Siento a Dios. Ven a Él. Ve a Cristo. Aquí simplemente estamos tratando de educar al pueblo para que tengamos unas herramientas y sepamos cómo orar y cómo leer la Biblia. Si yo logro enseñarte a ti cómo orar y cómo leer la Biblia, gané y obtuve la victoria y me gradué como pastor. Ese es el propósito, que tú puedas llegar a la casa de Dios y aprender a relacionarte con Cristo.
Voy a seguir avanzando para terminar. El punto 4, que es el más importante, cree. Cuando ellos lograron llegar hasta la casa, después de todo ese esfuerzo, después de todo lo que posiblemente ellos tuvieron que batallarse por el camino, manifestando su fe para poder llegar hasta esa casa, finalmente identificaron que estaba Jesús, porque dice la palabra que Él es la luz. Él es la luz. Yo me imagino que cuando tú llegabas a una casa, tú podías identificar, ese es Cristo. Porque es que tenía que haber un brillo especial en Él. Un brillo especial en Él. Aún entre sus discípulos que estaban santificados con Él. Pero yo me imagino que tú llegabas a una casa donde estuviera Jesús con sus discípulos y tú decías, es este obligado. Y ellos ciegos lograron ver la luz, porque es que yo imagino que ese resplandecer tenía que ser tan y tan impresionante que ellos llegaron. Pero después de toda esa batalla, llegan hasta Jesús, vinieron a Él, dice la palabra, y lo que les pregunta a Jesús es, ¿creen que yo puedo hacer esto? ¿Creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le contestaron, sí, creo. Y esta es la declaración más poderosa que tú puedes hacer. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle. Otra cosa es creer que Él puede hacer lo que Él te ha prometido. Otra cosa es creer, levantar tu fe a un nivel de tú recibir ese milagro. Y yo creo que era una pregunta retórica, porque si ellos no hubieran creído que Jesús podía hacer eso, yo creo que no hubieran pasado el trabajo de caminar a oscuras hasta Él. Pero Jesús, en su gran sabiduría, los puso a ellos a hacer algo que va a cambiar nuestras vidas si nosotros lo entendemos, y es el poder de la declaración. El poder de la declaración. Hay bendiciones y promesas que no hemos podido arrebatar porque se han quedado solamente aquí adentro, como ideas de fe. Pero si tú quieres manifestar tu fe, tú tienes que traer la idea de fe al plano terrenal. Y esto no es complicado, esto se llama oración. Lo que tú declaras en oración. Yo estoy comenzando a ver en este tiempo el cumplimiento de declaraciones proféticas que yo hice en el 2012. Cuando yo a las 5:30 de la mañana clamé delante de Dios y yo declaré vida sobre ciertos proyectos que yo estaba trabajando en aquel momento. Y yo declaré vida en el nombre de Jesús sobre eso. Y aunque la palabra tarde, la palabra continúa hacia el frente, hacia el fin, hacia el cumplimiento. No midamos el poder de Dios en base a lo que hemos tenido que esperar para ver el cumplimiento de la palabra. Porque la palabra va a llegar al tiempo perfecto. Va a llegar al tiempo perfecto. Pero si nosotros pudiéramos comenzar a levantarnos como profetas en nuestras casas. Como profetas en nuestras casas. No te estoy diciendo que Dios te va a mandar a las naciones porque el pastor dijo que ahora yo voy a predicar y a profetizar y a hacer todo. No. Simple. Que nosotros nos levantemos como profetas en nuestras casas. Si Dios te tiene a las naciones, gloria a Dios, yo te quiero apoyar. Pero mientras tanto, que nosotros nos levantemos con fe a declarar lo que Dios ha puesto aquí, esa imagen, ese sueño que Dios ha plasmado en tu corazón. Es tiempo de tú orar con fe, que tú abras esa boca para declarar la palabra que Dios te ha entregado. Para declarar la palabra que Dios te ha entregado, traer esa palabra, y eso lo hacemos a través de la oración. Esa palabra está en el reino celestial, está en los aires. El destino, la palabra y el propósito de Dios, las promesas de Dios están en el cielo. ¿Y cómo nosotros las traemos aquí?
Cada vez que tú oras, eso está bajando como un chip y hammer, tácata, y abre otro nivel, y abre otro nivel, y baja el tercer cielo, y baja el segundo cielo, y baja. Y cada vez que tú oras con fe, tú estás abriendo los cielos para que esa palabra penetre, y penetre, y penetre, y llegue cada vez más cerca de ti, cada vez más cerca de ti. Pero no nos podemos cansar de orar. No nos podemos cansar de orar, no nos podemos cansar de declarar en fe lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esa palabra de sanidad, esa palabra de restauración familiar, esa palabra de restauración familiar matrimonial, esa palabra de que mis hijos, mi casa y yo le serviremos a Jehová, esa casa de que yo voy a vivir una vida prosperada, mi negocio se prospera, mi negocio se levanta, mis finanzas van a ser bendecidas. Esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, que solamente tú sabes cuál es. No te rindas, porque aunque no veas todavía el cumplimiento, no nos podemos detener. No nos podemos detener. ¡Ay, santo Dios! No lo veo, pero no me detengo. Les pido que se pongan de pie. Ya terminé. Si me pueden acompañar, por favor. Santo Dios. Sé que tomé un poco más de tiempo hoy, pero hoy salen empoderados de este lugar. No salen igual que como entraron. Salen con un mayor nivel de fe, salen a conquistar promesas, salen a conquistar todo lo que Dios te ha prometido. Cada palabra que tú estás cargando ahora mismo, Dios me dio la asignación hoy. Decirte que hay solamente una cosa entre tú y tu milagro. Y es la duda. Es la duda. Hoy sí cerramos esta serie de mensajes rompiendo mis límites. Y hoy se rompe el límite de la duda. De la duda. Así como Jesús le preguntó a los ciegos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos se pusieron de acuerdo para contestarle a él, sí, creemos. Creemos. Así mismo nosotros nos ponemos de acuerdo ahora para contestarle a Jesús, que hoy también te está preguntando a ti. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees que yo puedo cumplir esa petición? ¿Tú crees que yo puedo hacer ese milagro? ¿Tú crees que yo pueda concederte ese milagro? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Alguien que diga conmigo, sí creo. Sí creo. Algo se rompió aquí. Yo siento bien fuerte en mi espíritu que debemos repetir esto 2 veces más. 2 veces más, porque cada vez que lo repetimos se rompen barreras de duda. Cada vez que lo repetimos se rompe aquello que está deteniendo tu milagro. Cada vez que lo repetimos, cada vez que tú te atreves, la oración es la manifestación de fe más fundamental, porque tú estás hablándole a alguien que no te ve, que tú no ves. Estás hablándole a alguien que tú no ves. Y cuando tú oras solo, Señor, ¿qué es esto? Esas primeras experiencias de oración. Pero cada vez que te atreves a hacerlo, se rompe la duda. Se rompe la duda y Dios se manifiesta en ese lugar. Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en un lugar en donde hay fe. En donde hay fe. Y para que pueda haber fe se tiene que romper la duda. Para que tú puedas arrebatar ese milagro se tiene que romper la duda. Así que yo te voy a pedir que tú puedas cerrar tus ojos allí donde tú estás y que tú puedas pensar en el milagro que tú estás esperando de Dios. Aquí hay gente que están esperando milagros de sanidad. Aquí hay gente que están esperando milagros familiares, milagros de restauración matrimonial, milagros con sus hijos. Aquí hay gente que están esperando milagros financieros. Aquí hay gente que están esperando que negocios echen para adelante. Aquí hay gente que están esperando promociones de empleo. Aquí hay gente que están esperando que Dios los posicione desde el anonimato y los levante para ministrar, para predicar a las naciones. Aquí hay gente que están cargando palabra profética. Y yo te voy a pedir que tú pienses en aquello que tú anhelas. En aquello que tú anhelas con tu corazón. Aquello que tú anhelas con el corazón. Señor, yo deseo esto
Yo lo deseo y lo deseo de corazón. Yo lo deseo con un anhelo ardiente, Señor. Con un anhelo ardiente, Señor. Hay algo que a mí me inquieta por las noches, Señor, y que a mí me levanta a tomar notas sobre ideas que se me ocurren, sobre qué yo podría hacer en esto y en lo otro, porque hay una pasión real. Hay una pasión real, Señor. Yo te pido, Señor, que así como tú le permitiste el milagro a estos 2 ciegos que llegaron hasta ti, que tú me concedas también el milagro de aquello que yo anhelo. De aquello que yo anhelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, ¿cuánto tú lo deseas? Te pregunta el Señor hoy. ¿Lo deseas de verdad? ¿Estarás dispuesto tú a caminar a oscuras para poder alcanzar la promesa? ¿Estarás dispuesto tú a dar pasos de fe sin ver lo que te vas a encontrar por el camino? Sin tener temor de los riesgos, sin tener temor de pisar cosas que te vayan a lastimar, sin tener temores, dejando a un lado la duda, sino confiando en que yo estaré contigo por el camino, te dice el Señor. Yo estaré contigo por el camino. Yo estaré contigo por el camino, te dice el Señor. Y ahora, con tu sueño plasmado, con esa imagen plasmada en tu corazón, de aquello que es lo más que tú anhelas, aquello que es lo más que tú quieres en esta vida, yo te pregunto de parte de Dios. Y cuando yo te pregunte, yo quiero que tú grites: sí creo. Si realmente tú crees, si realmente tú quieres arrebatar esa promesa, si realmente tú quieres desatar ese milagro sobre tu vida, yo te voy a pedir que con fuerza, con fe, tú puedas gritar: sí creo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Tú crees? Sí creo. ¡Oh! La última vez. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Tú crees? Sí. Oh, pues si tú lo crees, dale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores, aquel que te ha prometido, y Él lo que te ha prometido, Él no miente. Hay una palabra que tú estás cargando y veremos el cumplimiento. Veremos el cumplimiento. Se rompe toda duda en este lugar. Se rompe toda duda. Se rompe toda incredulidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.